Bien, entonces ese fue nuestro último algoritmo selectivo. Vamos a pasar a la estructura repetitiva. Primero vamos a empezar determinar si un número es primo. Bien, para empezar entonces, una estructura repetitiva es aquella que cuenta como un ciclo. En este caso utilizamos un contador llamado i y podemos utilizar también un acumulador llamado j. El contador i va desde el número 1 hasta un tope que le damos, es decir, se va a ir incrementando. El incremento lo damos antes de que se acabe el ciclo, es decir, de tal manera que se cumpla un periodo con un incremento, en este caso de 1. Bien, entonces, ¿cómo determinamos si un número es primo? Un número es primo si es que solamente tiene como divisores a él mismo y al 1. Determinamos con el operador porcentaje que si el resto de un número, del número n dividido entre el contador i, que comienza desde 1 hasta el mismo número, es igual a 0, si es que dicho resto de esa división es igual a 0, entonces es un divisor. Entonces j nos va a permitir contar los divisores. Una vez que acaba el ciclo, como ya le había mencionado, hasta que llegue hasta n, y el número de divisores es igual a solamente 2, es decir, 1 y el mismo número, el número que hemos ingresado es un número primo. De lo contrario, el número no es primo. Como se darán cuenta, se necesita muchas veces en estos cálculos no solo de estructuras repetitivas, sino también de las estructuras condicionales, Entonces por eso es que vamos yendo por pasos. Ahora que ya comprendimos ambos, vamos a poder hacer este tipo de ejercicios un poco más complejos. Bien, ahora simplemente vamos a comprobar nuestro algoritmo. ...41 por ejemplo es un número primo, 26 no es un número primo. Vamos a ingresar números grandes para después determinar si es que es o no primo. Bien, ahora pasamos a otro repetitivo. Uno muy aplicativo, que es el algoritmo para determinar el promedio ponderado. Yo lo tomé como ejemplo en este caso para que sea un poco más entendible el promedio ponderado de cursos, pero puede ser para cualquier tipo de promedio ponderado. En este caso utilizamos otra estructura repetitiva, que es la estructura repetitiva llamada repetir o do until en Perl. Esto funciona un poco diferente porque hacemos el procedimiento hasta que el contador supere al número ingresado o a su número tope del ciclo, a diferencia de que mientras se ejecuta mientras que la condición que está entre paréntesis es verdadera, aquí se evalúa mientras que el until sea falso. Entonces, explicando un poco más el algoritmo del promedio ponderado, vamos a utilizar el contador i, que ya es usual, el acumulador sp y el acumulador scp. Vamos a tener que ingresar la nota del curso y la ponderación o número de créditos que lleva el curso para sacar el promedio ponderado. SP va a ser el acumulador que va a sumar las ponderaciones y SCP va a ser el acumulador que va a contar el curso, la multiplicación del curso por la ponderación, por el índice de ponderación, ya que el promedio ponderado no es nada más que la sumatoria del producto del curso por la ponderación dividido entre el número de índices de ponderación, o el número que da cada ponderación sumada, y ahí simplemente imprimimos el promedio ponderado. Vamos a comprobarlo.
nombre es POM. Acá ingresamos con 5 cursos. La nota del primer curso sería, por ejemplo, 16. El índice de ponderación sería 4. La siguiente nota 15. El índice de ponderación 4. Y así. El promedio ponderado en ese caso vendría a ser de 15.42. Y para comprobar que nuestro algoritmo está bien, si ingresamos las mismas notas, así tengan diferentes ponderaciones, el promedio va a seguir siendo el mismo. Bien, entonces ya hemos utilizado un algoritmo aplicativo de los repetitivos solamente para entender un poco más la estructura, y en este caso una nueva estructura repetitiva que es el do until. Ahora vamos a abrir otro. El algoritmo de la serie Fibonacci. Entonces, primero ingresaremos el n para la cantidad de números que vamos a querer mostrar en la serie Fibonacci. Y para los que no tengan muy en claro en qué consiste la serie consiste de la siguiente manera, en que es la suma de los dos números anteriores, es decir, que partimos la serie con dos números. En este caso lo vamos a ingresar, que van a ser el Fibo 1 y el Fibo 2. Entonces el tercer número vendría a ser la suma de los otros dos, y así partimos entonces de que n tiene que ser mayor que 3, mayor o igual que 3 en este caso. Entonces simplemente para que se muestre la serie entera imprimimos el Fibo 1, el Fibo 2 y luego vamos calculando de la forma en la que hemos dicho. El i parte desde 3 hasta el n, que tiene que ser mayor o igual que 3, y se calcula y se va imprimiendo de la forma en la que lo dijimos. Ahora vamos a comprobar. Y efectivamente el tercer número viene a ser la suma de los dos anteriores, y el cuarto viene a ser la suma de los dos anteriores, que viene a ser 2 y 3. Ahora vamos con otro algoritmo repetitivo. Otro algoritmo aplicativo a situaciones reales, como es el algoritmo de la regresión lineal. Vamos a tener n, que va a ser el número de variables independientes, es decir, del eje x y del eje y, en el caso de que lo tuvieran que graficar o quieren comprobar una gráfica. Vamos a tener que utilizar los acumuladores Sx, Sy, Sxy, Sxx y Syy. Esto debido a que para el cálculo de la regresión lineal vamos a tener que utilizar sumatorias. La variable Sx representa la sumatoria de todos los valores de x, que representan a su vez las variables independientes. Y de igual forma para Sy, que representa a la sumatoria de todos los valores de las variables dependientes que se vayan ingresando. Y a medida que se van ingresando en este ciclo for, creo que es el ciclo para, que a su vez es, haciendo un paréntesis, el ciclo para se puede nombrar al contador, a su incremento y al tope que se quiere llegar en la misma línea. El resto es absolutamente similar a los otros ciclos que hemos visto. Entonces, a medida que vamos que ingresamos al ciclo, vamos a ir ingresando los valores del eje x y del eje y. Y a medida que los vamos ingresando, se va calculando las sumatorias, que no es nada más que lo de los acumuladores. Llegando a la parte de los Sxy, para entenderlo mejor, vendría a ser
la sumatoria del acumulador que empieza en 0, multiplicando al valor x por el valor y. Y va a ser igual para los otros acumuladores, por ejemplo aquí x por x y y por y. Y una vez que hemos entendido eso, el resto del cálculo para la regresión lineal no va a ser más que utilizar las sumatorias en una fórmula. En el caso de la pendiente utilizamos esta fórmula. En el caso de la ordenada utilizamos la segunda fórmula. Y en el caso del r y el r cuadrado utilizamos esa fórmula. Aquí hacemos una aclaración de que esto es igual a la raíz cuadrada, elevar un número a la 1 media. Y bien, luego simplemente vamos a utilizar la función print. Podemos imprimir la pendiente, aclarando que la ecuación de la recta va a ser igual a y, es igual a la pendiente multiplicada por el valor x más la ordenada. E imprimimos el coeficiente de determinación r cuadrado, que nos va a indicar qué tan dables están nuestros datos, qué tan reales. Bien, una vez que hemos entendido eso, simplemente vamos a comprobar nuestro algoritmo. Nuestro código se llama regresión. Ingresamos el número de variables. En este caso yo he ingresado datos con un comportamiento exponencial, de tal manera que el coeficiente de determinación sale 1 y la pendiente sale 4, que es igual al incremento, solamente para comprobar que nuestro algoritmo está bien, que funciona. Bien, ahora vamos a pasar a utilizar otro código. Esta vez para determinar si el número es o no capicúa. Capicúa es aquel número que se puede leer de la misma forma tanto al iniciarse como al invertirse, es decir, por ejemplo tenemos el número 141, que si invirtiéramos el orden de sus números vendría a ser igual 1551, 15551, etc. Entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento similar al que hicimos con los romanos, pero esta vez utilizando un ciclo. Bien, ingresamos el número n. Tenemos que determinar su tamaño, es decir, si es que el número se encuentra en miles, en cienes, en decenas o simplemente en unidad. Entonces utilizamos el acumulador m y la otra variable c, que comienza en 10. M nos va a indicar el exponente de 10 a la m por el que se multiplica el número, es decir, por ejemplo, si ingresamos un n que es igual a 50, entonces mientras que n sea mayor o igual que c, se calcula de la siguiente manera: m va a ser igual a m más 1, que comienza en 0, va a ser, entonces al iniciar el ciclo va a convertirse en 1. Luego c se multiplica por 10 nuevamente, y entonces va a ser igual a 100, se sale del ciclo, entonces se determina que el m del tamaño del número ingresado n, que era 50, es igual a 1. Esto quiere decir que tenemos a un número que es igual a multiplicado por 10 a la 1. En todo caso sería 5 por 10 a la 1 en notación científica, por ejemplo. Bien, entonces ese es el por qué utilizamos esta parte, y así determinamos con m el tamaño del número. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte para invertir el número ingresado. Entonces x va a tomar el valor del número ingresado n, y utilizamos una variable d y una variable s. Mientras que x sea diferente de 0, se va a utilizar este procedimiento, donde a va a ser igual al número entero de x dividido entre 10 elevado a la m, es decir, dividido entre su tamaño. Esto para que vamos a entender el número entero del que habíamos hablado, que en el caso de ser 50 vendría a ser 5, dicho número entero. Entonces x se reduce ahora a x, al resto de x dividido entre su tamaño, es decir, en este caso vendría a ser 0. Entonces
S viene a ser igual a, es decir, al entero, de nuestro número n ingresado, por 10 elevado a la d que comienza en 0, más la sumatoria, es decir, vendría a ser 5 por 10 a la 0, es decir, 5 por 1, más la sumatoria que comienza en 0, más el s comienza en 0, y m se reduce y el d se incrementa, esto de aquí, para poder lograr la inversión del número. Cosa que en la siguiente parte, ahora x, que viene a ser 0, ya se sale del ciclo, entonces el número invertido vendría a ser 5. 5 vendría a ser el inverso de 50, porque sería 0,5. En todo caso, el número se evalúa si es que el número invertido, n, viene a ser igual que s, que como se habrán dado cuenta va a ser el acumulador de la sumatoria de inversión del número. Entonces, si es que el número invertido es igual que n, el número es Capicúa. De lo contrario, el número no va a ser Capicúa, en el caso del ejemplo 5 y 50, que no viene a ser Capicúa. Ahora vamos a comprobar. Tenemos que cambiar el nombre antes de correr. Bien, comprobamos nuestro ejemplo primero. 50 no es Capicúa. Luego con números que sí sabemos que son Capicúa. 44 también, porque se puede leer igual en vez de su número. Y así. Ahora pasamos a otro algoritmo para seguir con el conocimiento de las repetitivas. Ahora ya hemos tocado también el ciclo for, así que ya tenemos las tres estructuras repetitivas en Perl. Bien, ahora vamos a pasar a uno más interesante, que es cuándo utilizar o cómo convertir estructuras secuenciales en repetitivas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el logaritmo de a en base b, utilizaríamos esta fórmula simplemente, que el logaritmo natural de la variable a dividido entre el logaritmo natural de la variable b vendría a ser igual al logaritmo de a en base b. Y suponiendo que nosotros queremos hacer este cálculo n veces, entonces, o de una manera indefinida en este caso, lo único que tendríamos que hacer es que mientras que el número ingresado sea diferente de 0, por ejemplo, el algoritmo se siga calculando. ¿Esto para qué? Para que esta estructura secuencial se pueda calcular muchas veces, las veces en las que queramos seguir calculando, sin la necesidad de estar escribiendo de nuevo el código, de estar poniéndole enter, sino simplemente ir calculando hasta la medida de que nosotros escribamos el 0. Entonces, partiendo de eso, podemos convertir cualquier fórmula y calcularla n veces hasta que la podemos hacer parar, por ejemplo, con 0, o podemos hacerla parar con un número negativo, etc. Bien, ahora vamos a comprobarlo simplemente. Per log ab w. Entonces queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2. Luego el logaritmo de 64 en base 2 es igual a 6. El logaritmo de 2048 en base 2 es igual a 11. Y suponiendo que ya hemos terminado de evaluar todos los ejercicios que teníamos sobre eso, ingresamos solo un 0 o dos ceros, como queramos, y el algoritmo se para. Entonces ya hemos hecho los cálculos que queríamos y paramos cuando nosotros deseamos. Ahora, como un test, como para comprobar simplemente que también estamos o que tanto hemos entendido esta parte, vamos a abrir nuestro algoritmo del nombre unknown, desconocido. Entonces, ahora como un repaso, tenemos un ciclo mientras, un ciclo while, que va desde 1 hasta n, con un incremento de 1, como podemos apreciar.
y nos dice que vamos a ingresar un número n, y mientras que si tras el resto de la división de n entre i es igual a 0, se imprime. Entonces esto que nos viene a dar una idea, si es que un número se divide entre otro y da como resto 0, esto quiere decir que es su divisor. Entonces si se va a ir imprimiendo los divisores desde i, que comienza en 1, hasta el número n, nuestro algoritmo viene a ser entonces el algoritmo que determina los divisores de un número. Si que lo han entendido esto sin necesidad de que yo lo diga, entonces quiere decir que ya están entendiendo los cálculos, que han entendido las estructuras que hasta ahora hemos estado llevando, la estructura secuencial, repetitiva y selectiva. Entonces vamos a comprobar lo que acabamos de decir sobre el algoritmo AND-NOR. Cuyos divisores vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Igual para 100, igual para 98, y evaluando un primo, igual para un primo. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa también que puede ser de mucha ayuda. Vamos a abrir nuestro algoritmo de regresión y vamos a hacer otro repaso para ver si es que ha quedado claro las tres estructuras. Este algoritmo de regresión que acabamos de abrir lo tenemos en la estructura for. En este caso, ya entendiendo bien la secuencia, vamos a abrir en la estructura do-until y en la estructura while, para ir viendo las comparaciones. Primero entonces recordar un poquito de lo que hemos visto de la estructura for. En la misma línea está la cantidad en la que empieza el contador i, el tope hasta donde va a llegar i, a seguir calculándose, y el incremento. Y dentro de ello está todo el procedimiento. Fuera de ello ya se calcula la fórmula. A recordar eso. Entonces ahora la estructura do-until. La estructura do-until tenemos que hacer el do, donde está el proceso, y cuando ya acaba el algoritmo, o cuando ya acaba el ciclo, es decir, cuando until se pone verdadero, se calcula la parte que estaba fuera del ciclo, porque no tiene mucha diferencia entre hacerlo fuera del ciclo, es decir, fuera del until, de las llaves del until, o dentro, a diferencia del for, que tiene que ser fuera del ciclo haciendo este cálculo. Esa es la única diferencia que tiene, porque el resto es igual, que va a partir con el acumulador, con los acumuladores y con el contador i de la misma forma. Y la estructura while, que es un poco más similar al for y a la vez al do-until, en la medida de que en el do-until, cuando se da falso, se sigue haciendo el cálculo, es decir, cuando la condición es falsa del until, mientras que en el while, mientras la condición es verdadera, se ejecuta el procedimiento. Y bien, también tenemos que al final coincide con el for, que cuando acaba el ciclo recién se ejecuta la parte final del algoritmo. Y ahí tenemos ese repaso de las tres estructuras en un mismo algoritmo, pero no basta con eso. En todo caso vamos a comprobarlo, que lo que estamos diciendo es verdad. Es decir, en la estructura for, con 4 variables, tenemos los datos que ingresamos, eso en for. Ahora en while, si ponemos los mismos datos, nos tiene que dar el mismo resultado. Así es como comprobaremos que
está bien como lo hemos cambiado. Efectivamente, la ecuación de la recta es igual a y. Y es igual a 3x. Igual aquí, y es igual a 3x. Y ahora nos faltaría comprobar la estructura de tipo antes. Tenemos el mismo resultado. Y con eso acabamos nuestra estructura repetitiva. Los cálculos de la estructura repetitiva. Hasta ahí tiene que ser todo claro.